oír, ya que de antaño los primeros auditores ejercían su labor con la escucha. Es un tipo de auditoría en donde los auditores evalúan y verifican la parte económica, así como la administración y gestión que se encuentran en los estados financieros, en los estándares que se establecen, que son los aceptados en las normas internacionales de contabilidad, finanzas, fiscalización y administración como las NAGAS y las NIAS. Siguiente, René. En los conceptos generales de la auditoría financiera tenemos acá tres autores que nos hablan. Sánchez en el 2022 nos habla que una auditoría financiera es el contexto de la economía y el mundo empresarial. Es el proceso de evaluación minuciosa de una sociedad o organización con el ánimo de conocer sus características específicas, así como sus fortalezas y debilidades. Slows, 2017, nos habla que una auditoría es un examen de información por parte de una tercera persona, distinta de aquel que la preparó y del usuario. Tiene la intención de establecer la razonabilidad de esta información dando a conocer los resultados de un examen a fin de aumentar la utilidad que ella posee. Ray, en el 2014, nos habla que la auditoría está orientada a presentar un juicio completo de la empresa, lo que abarca, además del aspecto contable y financiero, la forma de dirigir la empresa, la capacidad para crear y lanzar nuevos productos, así como la implantación de nuevos mercados. Siguiente, René. René, siguiente diapositiva, por favor. Ya están los siguientes, Listo. licenciado Jorge. La auditoría también nos habla que es un proceso del cual se verifica la legalidad y regularidad del uso de los recursos de la empresa. Siguiente, René. También nos vamos a basar un poco en los principales objetivos, que nos habla Camposeco en el 2020, que el principal objetivo de la auditoría es determinar si los estados financieros de una entidad presentan con veracidad los resultados contables de la empresa. Esta misma estando arraigada a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los objetivos de la auditoría financiera buscan la verdad y regulación del estado de la empresa. Esto nos lo detalla el docente Silvio Wilder Acuña Jara, contador público colegiado de la Universidad de las Peruanas en 2019. Establecimientos del objetivo de la auditoría financiera serían las afirmaciones, la veracidad, la integridad y la evaluación. Le paso la palabra docente ahora a mi compañero Brian Cajá Paredes. Ya, gracias por el pase. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son los tipos de clasificación que tiene lo que es la auditoría financiera. Bueno, esto se divide en 4 tipos de clases. Uno es por naturaleza de las actividades que se examina, por iniciativa de quien lo solicita, por la relación con la entidad auditada y por el ámbito funcional. Estos en líneas generales, con el primer término vamos con el ANO, comprende los distintos tipos de auditoría contables, que en sí son todas las auditorías que nosotros realizamos o se realizan a nivel global y nacional. Bueno, ya es auditoría financiera, judicial, auditoría forense, auditoría administrativa, entre otras. Bueno, es por la naturaleza por la cual se realiza este tipo de auditorías. Bueno, el otro sería por la relación con la entidad auditada. Bueno, si es que esta auditoría es externa o interna. Este tipo de auditorías se dividen en lo que es una auditoría independiente y una auditoría fiscal, en este caso, que son auditorías que se puede realizar, la propia empresa puede solicitar o puede contratar, ¿no?, a un auditor que le pueda proporcionar este apoyo, ¿no?, para verificar su estado en el que está la empresa, o si no, ya es mediante la obligación, pues, ¿no?, que es lo que el propio Estado solicita que se realice una auditoría en un periodo, pues, ¿no?, de tiempo. Pasando por la C es esto, bueno, por iniciativa de quien lo solicita, ¿no? Lo que estamos hablando hace un momento. En este caso sería, bueno, si es que la auditoría es voluntaria o obligatoria, ya que al ser voluntaria, prácticamente la empresa busca saber cómo es el estado actual de su empresa, por la cual ellos de manera voluntaria solicitan una auditoría. Y de manera obligatoria, como les mencioné, que es mediante el propio Estado realiza este tipo de auditorías, bueno, ya sean de carácter obligatorio. No retrocedas, por favor, gracias. Y por último, por el ámbito funcional, ¿no? Establece el análisis integral o parcial de una empresa. En este caso, sería el tipo o
el tiempo o el lugar o lo que va a determinar de lo que es el estudio de esta auditoría, ¿no? ¿Qué datos, qué documentos o qué sector va a analizarse en este caso, ¿no? El ámbito en el cual se va a dar la auditoría. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Ya bueno, después de que hemos hablado un poco de los 4 puntos, también tenemos que hablar de los diferentes tipos de auditoría que existen. Bueno, solo que en este caso nosotros lo vamos a simplificar, ¿no? En 3 opciones, ¿no? O 3 líneas, párrafos que tienen, ¿no? Este tipo que son las auditorías, bueno, que son por su clasificación, su área auditar y si es financiero o fiscal. Por la clasificación, como mencioné anteriormente, depende del área en el cual se va a realizar lo que es la auditoría. Pero en este caso, al ser financiera, nosotros tenemos que ver el ámbito de los estados financieros, los libros, todo lo que conlleva lo que es los movimientos de la empresa, ¿no? Pero en otra clasificación se puede realizar revisión documentaria, de recursos humanos, dependiendo, como dice, de la clasificación a la cual se está dando esto, ¿no? Esto de igual manera va arraigado a lo que es el área auditar, ¿no? Es el lugar en el sector o la zona en la cual el auditor ¿no? y su personal de trabajo realiza este tipo de auditorías. Y finalmente, si es financiero o fiscal. En este caso, como 2 ejemplos, financiera, en este caso ya lo mencioné, es un tipo de auditoría que se registran los libros, los ejercicios, el movimiento de la empresa, ¿no? Mientras que lo que es fiscal conlleva lo que es más el estudio de los tributos o, bueno, en general lo que tiene que llevar con los tributos que se realizan, pues, ¿no? Que tienen las obligaciones financieras, mejor dicho, ¿no? De la empresa. Siguiente, por favor. Ya. Después vamos a hablar un poco de lo que son los procedimientos de la auditoría. Bueno, en este caso lo hemos dividido en 3. Esto creo que si no estoy mal pueden llegar a ser hasta 4 fases, que puede ser esto. Bueno, nosotros estamos tomando 3, que en este caso es planeamiento, ejecución e informe. Bueno, que no son estos 3 pasos fundamentales con el cual se realiza, ¿no? Lo que es la auditoría, siendo inicialmente planteamiento, ¿no? En el cual se hace una estrategia, ¿no? Un análisis previo de cómo se va a realizar la auditoría, a qué sector se va a auditar y en general es el planeamiento en sí, pues, ¿no? Después es la ejecución en el cual se reúnen los datos con los instrumentos que se planifican en un inicio y se realiza, o sea, es el proceso y la parte media de la auditoría y finalmente el informe, ¿no? En el cual se presentan todos los errores o soluciones o todos los inconvenientes que se ha presentado dentro del informe. Siguiente, por favor. Bueno, acá voy a detallar un poquito más lo que es el proceso de la auditoría. Bueno, como acá nos menciona, el proceso de la auditoría en los estados financieros es realizado por un contador público colegiado independiente. Va más allá del ciclo de la auditoría, que comprende el periodo de tiempo transcurrido entre planeamiento, ejecución del trabajo y elaboración del informe. En realidad, el trabajo de auditoría independiente se inicia con la etapa denominada contactos con posibles clientes y concluye con la entrega final, ¿no? Como mencioné anteriormente, esto es, esta parte del proceso forma también como el tipo al cual se está realizando la auditoría, ¿no? Como si es obligatoria o es eso, ¿no? Voluntaria. En este caso lo estamos tomando de una manera voluntaria en el cual un contador público colegiado independiente puede realizar este tipo de trabajo sin necesidad de que sea una obligación financiera o una obligación del Estado. Bueno, acá la propia empresa solicita lo que es que se realice este proceso de auditoría financiera. Siguiente, por favor. Ya, finalmente, ¿no? Finalizando mi parte, les sigo comentando, ¿no? Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión, debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su opinión en una sola prueba. Es necesario examinar cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de aplicación simultánea o sucesiva. En este caso, estamos hablando, ¿no? Es un concepto, por así decirlo, de la parte media de lo que es la auditoría, en este caso la ejecución, ¿no? Ya que en esta parte se utiliza no solo un tipo de pruebas, sino varias con las cuales son los datos que se obtienen a partir de los libros, los auxiliares, primarios, a partir de los ejercicios de las operaciones que se realizan, y es así como el auditor, junto con su equipo de trabajo, realizan este examen exhaustivo para determinar qué errores o qué falencias tiene la empresa y qué se puede solventar o qué se puede hallar, bueno, en este tipo de auditorías. Eso sería todo por mi parte. Mi compañero René va a continuar explicando un poco más cómo es este tipo de procedimientos de auditoría. Gracias. Doctor, buenas noches, compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición,
No, bueno, en esta parte ya tratamos, ¿no?, las etapas de la auditoría, lo que es la planificación de la auditoría, ¿no? Acá se ve, ¿no?, lo que es el planteamiento general de la auditoría, comprensión de las operaciones de la entidad, aplicación de procedimientos de revisión analítica, diseño de pruebas de materialidad, identificación de cuentas y aseveraciones significativas de la administración, ciclos de operación más importantes, normas aplicables en la auditoría en los estados financieros, restricciones presupuestarias, comprensión del sistema del control interno, ambiente de control interno y entre otras más pautas, ¿no?, que se tienen. Todo esto se ve, ¿no? O sea, se hace un estudio, bueno, se hace una planificación, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Para ver de qué manera, cómo se va a llevar o cómo se va a ejecutar la auditoría, ¿no? Todo esto, todo este estudio se lleva, ¿no?, previo a su ejecución, ¿no? Para ver cómo llevar o cómo ejecutar la auditoría, ¿no? El siguiente paso que se tiene, ¿no?, es así, la ejecución de la auditoría, ¿no? Como dicen, ¿no?, en esta fase se realizan diferentes tipos de prueba y análisis a los estados financieros, ¿no? Para determinar su razonabilidad, se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas, se identifican los hallazgos, se elaboran las conclusiones, ¿no?, y recomendaciones, ¿no? Elementos, ¿no?, de la prueba de auditoría, técnicas de muestreo, las evidencias, los papeles de trabajo. Es que creo que se utiliza, ¿no?, lo que son los papeles de trabajo, ¿no?, en este caso, para lo que es la auditoría financiera, eh, ¿cómo se llama?, ¿no?, de acuerdo a las cuentas, a los estados financieros, eh, y en sí, ¿no?, las diferentes tipos de cuentas, ¿no?, que se manejan, ¿no? Entonces, más que todo es se maneja con los papeles de trabajo. Después tenemos, ¿no?, lo que es el informe de auditoría, ¿no?, el cual se va a emitir, ¿no? Y bueno, esta es la fase ya, como se dice, final, ¿no?, en el cual se ve cuáles han sido las falencias, o en qué, o cuáles sí, más que todo las falencias, errores que se ha tenido, ¿no? Y ahí se va a ver, y también se dan las recomendaciones, ¿no? En este caso del auditor, ¿no? O de los auditores que sí llevan estos casos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que no es tan referido al tema, ¿no? Bueno, y después tenemos lo que son, como dijo el compañero Brian, podría decirse, ¿no?, la parte 4, ¿no?, el plan de acciones correctoras, ¿no? Una vez recibido el informe de auditoría, ¿no?, bueno, debe analizar las conformidades, ¿no?, y establecer un plan de acciones que permitan la subsanación, o bueno, ver, ¿no?, de qué manera y cómo solucionar las falencias que se tienen, ¿no? Tanto como es en el sector privado, ¿no?, y en el sector público, ¿no? Eso sería todo, compañeros. Gracias por su atención. Cruces, ¿no? A- Aperturemos nuestras cámaras, de todas maneras, no sé, de alguna forma estoy tratando de resolver la problemática de mi audio. René, Brian, ¿quién más se expuso? Quizá Quisocala. Un momentito su audio, por favor. Espero que me estén escuchando. Su cámara, no su audio.
A la cuenta de 3, 1, 2, 3, no diviso a nadie. René, puedes aperturar tu videocámara. Brian, compañero Quisocala, ¿está en sala o ya se fue? Sí está Jorge, apertura la cámara, doctor. ¿Se ve? va presentando el equipo 2 su trabajo. No nos va a alcanzar tiempo para el siguiente equipo. Docente, disculpe, ¿me puede permitir ¿Se me para escucha? Por compartir? favor, compañeros. Sí, sí se lo escucha entrecortado, doctor. Pero no veo, no. Yo soy el único que me estoy mirando, viéndome. Doctor, sí están prendidas sus cámaras. Se le puede visualizar Algo normal a puede mis estar compañeros. pasando. Ya tiene usted, María Elena. ¿Y yo por qué no los puedo visualizar? ¿Y yo por qué no los visualizo? Doctor, disculpe, es que entra en dos cuentas y entonces voy a compartir de la laptop. Estoy de celular, ahí me permití, pero voy a compartir de la laptop, docente. Ya está resuelto eso. Ahora me están escuchando, sigo teniendo problemas. Doctor, sigue, se le escucha Ahí entrecortado. está René, un momentito, René, Brian, ahí está Jorge. Tengo problemas, ok. Brian, indiquen a su compañero Brian que abra su cámara. De empezar con la exposición, el equipo 2. Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta instancia, mi persona y mi compañera Vicky, les vamos a hablar sobre auditoría de gestión. En ese entender, mi compañera Vicky va a empezar. Vicky empieza. Siguiente diapositiva, María. Ya, ¿qué es auditoría de gestión? No? La auditoría de gestión es un proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, ¿no? ¿Qué es el sector, entidad
programa, proyecto y operaciones, con el fin del marco legal. También está lo que determina su grado de eficiencia, eficacia y economía de la administración, ¿no? Siguiente diapositiva, María. Ya, objetivos de auditoría de gestión. Ya, si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica y eficiente y se realiza con eficacia sus actividades y funciones. Si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstos de manera eficaz y si son eficaces, los procedimientos de operación y de controles internos. Las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. Siguiente, Mari. Ya, aquí lo que tenemos es términos de medición de auditoría de gestión, ¿no? Que es eficiencia, eficacia, eficacia y economía. En lo que es eficiencia es lo que tenemos es, ¿no? Obtención de bienes y servicios con un manejo nacional de recursos. En lo que es eficacia está la consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia de la misión y visión de la entidad. En lo que es economía está la obtención de bienes y servicios sin sacrificio de la calidad al menor costo. Siguiente, María. Ya, técnicas y procedimientos de auditoría de gestión. No, podemos definir los procedimientos de auditoría de gestión con los trabajadores, verificaciones, comprobaciones y revisiones, ¿no? Y también hasta lo que se divide en las técnicas. Son básicas, cuantitativas, cualitativas y de control. Siguiente, Mari. Ya, en lo que es en básicas, tenemos 4, ¿no? Que es entrevistas, cuestionarios, observación documental y observación directa. En lo que es entrevista es un instrumento fundamental en las auditorías de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? En lo que es cuestionarios, es los cuestionarios para obtener la información gráfica que existe. En lo que es observación documental, es el objeto, es la recopilación de información gráfica que existe. Y observación directa no es analizar espacios físicos, distribuciones de almacenes, oficinas relacionadas, ¿no? En lo que es cualitativas, cuantitativas. Tenemos 5, ¿no? Revisiones analíticas, análisis de superficies y lo que es indicadores de personal, evaluación de los recursos y análisis de flujos, ¿no? En lo que es revisiones analíticas es comprobación de datos, detectar variaciones, ¿no? Análisis de superficies, variable de proporción o de distribución. En lo que es indicadores de personal están los indicadores de asistencia y de productividad. En lo que es evaluación de los recursos, ¿no? Es lo que es valora la eficiencia y la economía de una entidad. En análisis de flujo, están las gráficamente actividades del proceso. En lo que es cualitativas, es la evaluación del estilo y calidad. También está el estudio de la relación interdepartamental. También está lo que es análisis del clima de trabajo y también está conocimientos del entorno jurídico laboral de la entidad auditada, ¿no? También de control es lo que es la implementación de un sistema de control. También está lo que es la evaluación, seguimiento. Siguiente, Mario.
Ya tenemos metodología de la auditoría de gestión, ¿no? Es la sistematización precisa de un método de uso general aplicable a cualquier área, ¿no? Estructura, funciones que se auditen. En lo que está es, ¿no? La primera es designación de la entidad, área, sector o servicio a auditar. Según estudio previo, estudio preliminar y lo que es programación operativa. A continuación va a continuar mi compañera Mari. ¿Cómo realizar una auditoría interna de gestión de calidad de manera efectiva? Nos dice que el 40% de los directores y gerentes de auditoría a nivel global cree que sus funciones tienen un fuerte impacto en sus organizaciones. Y también cómo se puede aplicar el proceso de manera efectiva en los procesos de gestión y calidad. Nos dice que las auditorías internas de gestión de calidad son evaluadas que permiten comprobar los procesos de creación y la generación de servicios que van acorde a los objetivos del sistema de gestión y calidad. También nos dice que su implementación es importante, puesto que su función es controlar fallas y errores que pueden ser tomados en cuenta para realizar acciones correctivas que pueden mejorar la eficacia de la empresa. ¿Cómo se puede realizar auditorías internas de la gestión de la calidad de manera efectiva? Para ello, nos dice que debemos seguir siguientes pasos, ¿no? Lo que es la planificación, comprometer a la alta dirección, la ejecución, presentación de resultados y seguimiento. En cuanto a la planificación, tenemos realizar una planificación minuciosa. Nos dice que es una clave para el éxito de la auditoría interna y gestión de calidad. El primer paso a diseñar es establecer un plan que sirva como hoja de ruta. Las otras actividades, acciones que se realicen deberán estar señaladas en un cronograma. En esta etapa del auditor también deberá identificar la documentación que necesita como política del procedimiento de calidad. Comprometer la alta gestión. La falta del compromiso de la alta dirección puede poner en riesgo los resultados. También los ejecutivos deben estar convenidos para las importancias al cabo del proceso. Y también, según su estudio global, el comité está elaborado el 9% de los presidentes y miembros. Para ello es importante que los directores entiendan que los principales responsables de promover una cultura de mejora continua es la empresa. La ejecución de la auditoría debe empezar como una reunión donde se informe sobre los objetivos de la misma. Luego el auditor deberá seleccionar las vías para las cuales se recolecta la siguiente información, lo que es la revisión de registros convenientes con los empleados y análisis de los datos, entre otros. Nos dice que tiene como finalidad recopilar evidencias que en el proceso está funcionando según lo establecido. Durante este proceso nos dice que también debe identificar las áreas que no estén funcionando correctamente, la cual podría hacerle una mejor si se realizan cambios. Ya, la presentación de resultados. En esta etapa, en el equipo, es para revisar las áreas en las que han identificado fallas, por ello se puede recomendar para corregir problemas de gestión de calidad. También nos dice que esta información deberá estar incluida en el informe final de los resultados.
Cabe destacar que en este tipo de auditoría interna se pueden identificar 3 tipos de resultados. Como por ejemplo, no conformidades, ¿no? Lo que nos dice que hace referencia de los problemas individuales generados a partir de un representarse una diferencia entre los resultados y compromisos adquiridos. Y también ahí tenemos las acciones del seguimiento del auditor. El auditor debe verificar si las acciones correctamente o están prevenidas y después en auditorías anteriores. Informe legal. En esta parte nos dice que se consolidan los hallazgos y recomendaciones. Ya, en el seguimiento nos dice que tenemos que supervisar la corrección de errores que evalúa la auditoría interna que ha tenido con éxito, ¿no? Y para ello es necesario evaluar periódicamente los resultados, los cambios que se han realizado y para que esté funcionando, o sea, globalmente bien, ¿no? Ya, en conclusión, la auditoría de gestión ayuda a la administración a disminuir costos y aumentar utilidades, a aprovechar mejores los recursos humanos y materiales para lograr los objetivos para los cuales fue creada la empresa. Gracias, eso sería todo. Bueno, hay Docente, eso problemas sería todo. Ya nos con la línea, hay problemas con la línea. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeras del equipo número 2. ¿Logran escucharme? María Elena, Vicky. Sí, doctora. Sí, docente, sí se lo escucha. Compañeros de la clase, ¿logran escucharme o no? Sí, doctor, sí se lo escucha. Fuerte y claro. Hay problemitas con el audio, con la red, mil disculpas. Pregunta para el equipo 2, preguntas. Nadie está teniendo puntos, que conste. Cuidado que se quejen después con los ceros en la participación. Yo no quiero tener 0, voy a preguntar, ¿cuál es el objeto que evalúa la auditoría de gestión? Docente, la pregunta es para el grupo, ¿verdad? Sí, para el grupo, ¿para quién más La podría ser? auditoría de Es para el gestión grupo. ayuda a la administración a disminuir los costos y nos ayuda a aumentar las utilidades y aprovechar los mejores recursos humanos en cuanto a materiales y también para lograr los objetivos. Ustedes saben de qué se trata las 3 E's. E. Si mal no me equivoco, creo que es economía, eficiencia y eficacia. De eso trata la auditoría de gestión.
cuál es el nivel, el grado de economía, de eficiencia y eficacia que se tiene al interior de la empresa al concluir los periodos económicos. Básicamente eso. Ahora, ¿qué es gestión para ustedes? Gestión consiste en examinar, evaluar lo que se realiza en una entidad y establecer el grado de la economía, la eficiencia y la eficacia en la planificación y el control de una empresa. Auditoría de gestión. Pero solamente la palabra gestión, ¿qué representa? No se olviden que nosotros los contadores vamos a gestionar recursos, vamos a gestionar recursos financieros, potencial humano, materiales, informáticas, recursos patrimoniales, de todo orden vamos a gestionar. Pero, ¿qué es gestión? ¿Qué significa gestionar? La palabrita misma, solita. ¿Es dirigir y administrar un negocio de una empresa? Es, es un conjunto de acciones o diligencias que permiten realizar cualquier actividad. Eh, También se refiere a todo aquello que se hace un trámite en cuanto a cuando se realiza o sea, con una finalidad de resolver situaciones materializadas como un proyecto, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, gestión, conjunto de acciones, de actividades que posibilitan el logro de metas, objetivos, de proyectos, de ideas. Todo eso tiene que ver entonces la auditoría de gestión. Antiguamente esta auditoría, ¿qué se llamaba? Recibía el nombre de auditoría operativa. Estos últimos años le cambiaron de nombre, le pusieron auditoría de gestión. Antiguamente era auditoría operativa. Bueno, operativa a secas solamente significa cómo se realizan las operaciones. La gestión es mucho más completo, por eso entiendo que le pusieron otra denominación. ¿Preguntas, compañeros de la sala? No hay. Muy bien, terminamos con el equipo número 2. ¿Podrían aperturar su cámara un momentito, compañeros del equipo 2? Se va alistando el equipo 3. ¿Quién presenta? María Celia Mamani Flores. Un momentito, María. María Elena, ¿dónde está María Elena? A Vicky, ya la estoy viendo. ¿Está María Elena? Un ratito voy a... Un momentito, Vicky.
Ahí está, Vicky, gracias. Ya capturé pantalla. Muy amables. Esperando que mi audio esté favoreciéndome. María Celia Mamani Flores va a presentar, compartir con nosotros sus diapositivas de su equipo. Sí, Por docente. aquí debe estar María Celia. A ver si ya tenemos la posibilidad de compartir. Me confirmas, María. En todo caso, Sí, ya docente. estaría. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar al equipo número 3. Docente, compañeros. Ya todos, ya. Dale. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo y mi grupo vamos a presentar el tema de auditoría tributaria, ¿no? Que está integrado por 3 personas, mi persona y los 2 compañeros. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es la auditoría tributaria. El concepto de auditoría tributaria es el examen y análisis en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Esto nos quiere decir que es un procedimientos, ¿no? Destinados a establecer si han cumplido, si han sido aplicados, ¿no? Razonablemente las normas contables y si se han interpretado y aplicado, ¿no? Correctamente las leyes tributarias que se afectan a la empresa, ¿no? Y consecuentemente que se han confeccionado, ¿no? Correctamente las declaraciones de impuestos. Y ahora tenemos, por otro lado, los objetivos. El primer objetivo de la auditoría tributaria es determinar la veracidad de la información consignada en la declaración jurada presentada. ¿Esto qué nos quiere decir? Es la verificación que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas, ¿no? En los registros contables que lleva la empresa y a la documentación sustentatoria, ¿no? Y así como todas las empresas hacen sus transacciones económicas, ¿no? Al respecto del periodo, ¿no? Y el otro es, también podría ser, uno de sus objetivos podría ser las contratas, las prácticas contables, ¿no? Esto es realizadas con las normas, ¿no? Con las normas tributarias correspondientes a fin de detectar diferentes fallas, podríamos decir, y establecer reparos tributarios de conformidad a las normas tributarias y contables, ¿no? Que pueden el verificar que las bases imponibles podemos verificar, ¿no? Los créditos, las tasas. Doctor, ¿se me escucha? Creo que perdí la conexión. Se te escucha, sigue. Continúe. Creo que se me ha ido. El siguiente, tenemos aquí, ¿quiénes pueden realizar la auditoría tributaria? Hay dos, ¿no? Puede ser el servicio del impuesto internos y los profesionales independientes. El primero es que la función es aplicar y fiscalizar, ¿no? Todos los impuestos
de la empresa, tanto en internos como externos, actualmente establecidos, ¿no? Y el otro, los profesionales independientes pueden verificar también, ¿no? Lo mismo, pero con cumplimiento con correcto con las normas tributarias y acompañado con los principios, ¿no? De contabilidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la clasificación de la auditoría tributaria. El otro es por su campo de acción. Tiene, ¿no? Por su campo de acción, por su iniciativa, por el ámbito funcional, ¿no? Y el otro es, por su campo de acción tenemos dos, ¿no? La fiscal y la preventiva. Esto, por fiscal podemos decir cuando la auditoría es realizada, ¿no? Por un auditor tributario, puede ser SUNAT, con la finalidad de determinar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias, tanto formales y sustanciales de un contribuyente, ¿no? Y el preventiva, podríamos decir, cuando es realizado por personal propio, ¿no? De la empresa que trabaja, ¿no? O un auditor independiente, externo, ya puede ser fuera, con la finalidad de evitar contingencias tributarias, por lo tanto, ¿no? Y el otro es por su iniciativa, si se ha calculado, ¿no? De forma correcta todos los impuestos, ¿no? Y su declaración en forma oportuna. Y la obligatoria se efectúa al requerimiento de la entidad fiscalizadora, ¿no? Ya puede ser el SUNAT, y por el ámbito funcional tenemos la integridad y la parcial. Esto por la integral es cuando se efectúa la auditoría tributaria a todas las partidas con incidencia tributaria, ¿no? Que forman parte del estado de situación financiera o puede ser el estado de resultados, ¿no? De una empresa. Esto puede hacer con una finalidad de determinar si se han cumplido, ¿no? De forma correcta las obligaciones tributarias de un determinado ejercicio, ¿no? Y el parcial es cuando, podríamos decir, cuando solo se efectúa una partida específica, ¿no? Puede ser de los estados financieros o a un impuesto específico, ¿no? Que puede ser el IGB, el impuesto o las tasas, etcétera, ¿no? O puede ser a un examen de área específica, ¿no? Que pueden ser las ventas, las compras o la producción, ¿no? Y por último tenemos las técnicas establecidas, algunas técnicas, ¿no? Que pueden ser aplicadas en auditoría tributaria, ¿no? Esto es, podemos decir que es la revisión, ¿no? Revisión de antecedentes legales, ¿no? Esto puede ser de una empresa que la situación actual, ¿no? De la empresa, su rentabilidad tal vez, ¿no? Y el otro tenemos la observación que se investiga, ¿no? De manera abierta, discreta, cómo puede ser realizada, cómo se han podido realizar sus operaciones. Y el otro, la inspección es, pues, ahí tenemos el arqueo de cajas y inventarios, examen físico, también puede ser el examen físico a los bienes, materiales o a los documentos verificados. Esto se hace con una finalidad de comprobación si su existencia, ¿no? Y la confirmación es también se podría decir, ¿no? Es la comprobación de los partidas del activo, ¿no? Las operaciones, los saldos, ¿no? Y esto mediante la información proporcionada, ¿no? Esto puede ser por terceros. Y por otro, tenemos las indagaciones, ¿no? Preguntas a diversos niveles jerárquicos, ¿no? De una organización. Y aquí tenemos el cálculos, puede ser de los cálculos, ¿no? De las IGB, tasas, contribuciones también, ¿no? Y podríamos decir que es la verificación aritmética de cuántos desean las operaciones que se han requerido, ¿no? Sobre las bases indicadas, ¿no? Y por último tenemos las análisis, es la composición, ¿no? De los saldos, de los movimientos, de una cuenta o partida determinada, ¿no? Y las comparaciones puede ser de los anteriores años, ¿no?
que se han realizado. Al siguiente mi compañero va a exponer. Bien, ¿se me escucha, compañero docente? Sí, compañero. Bien, gracias. Eh, Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que son los procedimientos de auditoría tributaria. Pues estos procedimientos pues son el conjunto de técnicas aplicables al examen de una o más partidas, que éstas deben de obtener evidencia suficiente para determinar si los supuestos de la empresa son o no pueden ser razonables, o que también estas si son conscientes o si la información fue preparada adecuadamente. Eh, Esto también se debe de evaluar la fuente de confiabilidad de la evidencia que respalda los registros contables. En cuanto a la clasificación de los procedimientos de auditoría, eh, esta, hay ¿no? un cruce de información con terceros, que son las confirmaciones, que son las conciliaciones con clientes, proveedores, entre otros. Como también ¿no? se indaga los procedimientos de la toma de inventarios físicos y la explicación ¿no? de las diferentes, de las diferencias ¿no? de los inventarios, puede ser también. Mm, La inspección de los bienes del activo fijo también es parte de la clasificación de los procedimientos de auditoría, como también la verificación de los saldos acreedores en caja. Siguiente, compañera. Está bien. El auditor, como punto de partida, ¿no? El auditor, cuando hablamos de un auditor, pues nos referimos a una persona que es capacitada, ¿no? Que realiza el análisis de los documentos, los registros contables, las declaraciones juradas y documentos sustentatorios, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinarla, ¿no? La fehaciente de la observación. Ahora, cuando hablamos del auditor tributario, pues estamos hablando de un profesional competente, capacitado en aspectos técnicos y comportamiento personal en la ejecución de la auditoría. Pues este debe de cumplir, ¿no? Un conjunto de requisitos, también las cualidades personales y profesionales al realizar su trabajo de auditoría. Y pues también no debe de emitir directamente que garantice la calidad y veracidad de su trabajo. Entre las cualidades del auditor cabe mencionar que este debe ser íntegro, tiene que ser objetividad, su competencia profesional y su debido cuidado. También debe tener, ¿no? su confidencialidad y también su conducta profesional. En cuanto a las condiciones personales del auditor tributario, cuando hablamos de su integridad, pues también estamos hablando de su rectitud, justicia, severidad y la firmeza. Como también, ¿no? Ahí hablamos de su independencia de criterio, su resultado de trabajo y sus juicios imparciales. Otra condición también, ¿no? Del auditor, pues este debe ser puntual, debe tener mucho cuidado y debe actuar con diligencia. Mm, También, ¿no? Hablamos de un trato social, que hay un comportamiento, ¿no? Para con sus clientes y cuando él vaya a auditar. Y pues también, ¿no? Debe de saber discernir, debe ser confidencial, debe tener también un prestigio profesional e institucional y pues también, ¿no? Un buen uso de la información. Eh, También vamos a hablar sobre lo que es la capacidad intelectual, pues debe ser inteligente, culto y así. Eh, Ahora, las condiciones adquiridas del auditor tributario, pues debe tener un dominio doctrinario, debe tener un conocimiento práctico o también el manejo de la jurisprudencia fiscal
mm, como también, ¿no? En cuanto a su entrenamiento técnico en contabilidad, pues es importante de que todo contador, todo auditor debe de conocer los fundamentos de contabilidad, como también los principios de la contabilidad, de las NIG y de las NIF. Mm, Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no? De las clases de auditor tributario, pues hay dos, ¿no? El auditor independiente y el auditor fiscal. En el auditor independiente, ¿no? Puede ser un auditor interno, como también puede ser un auditor externo. Y en las facultades del auditor tributario, pues le compete, ¿no? Hacer inspección, investigación y control. Y también, ¿no? El auditor está obligado a la elaboración de proyectos, prohibición de brindar asesorías y reserva tributaria. Siguiente, compañera. Gracias. Eh, Hablamos, ¿no? Sobre lo que es la administración tributaria. Cuando hablamos de administración tributaria, estamos hablando de un acreedor tributario. Que este acreedor tributario, pues vendría a ser lo que conocemos, ¿no? Como el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales también, las entidades del derecho público con personería jurídica propia. Eh, Ahora vamos a hablar sobre lo que es la definición de administración tributaria. La administración tributaria, ¿no? Son órganos, ¿no? Son órganos técnicos especializados de acuerdo a ley que se asigna competencias para la administración, también la recaudación, el control y fiscalización. ¿De qué? De los tributos internos y aduaneros que ésta pueda tener a su competencia. También, ¿no? Son las entidades que puedan llevar a cabo, ¿no? Los procedimientos de fiscalización o auditorías tributarias públicas. También la administración tributaria tiene una finalidad, ¿no? Que es de administrar los tributos y conceptos tributarios y no tributarios que se les encarga, ¿no? De ley. La, la implementación, inspección y control del cumplimiento de la política aduanera y tráfico internacional. La participación, ¿no? Llamémoslo, en el combate contra la minería ilegal, así como en el narcotráfico, también está dentro de su finalidad. También, ¿no? De proveer a los administrados los servicios que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y también sus obligaciones aduaneras. Ahora, cuando hablamos, ¿no? De las funciones de la administración tributaria, pues sus funciones en sí son muchas y vamos a mencionar algunas, que es, pues, ¿no? De administrar los tributos internos del gobierno nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por ley o convenio interinstitucional. También, ¿no? Está dentro de sus funciones de dictar normas en materia de organización y gestión interna en el ámbito de su competencia. También puede celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en su materia de competencia. También, ¿no? Está en sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero con arreglo a ley. También, ¿no? Está de adjudicar mercaderías de acuerdo a ley, desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en manera tributaria aduanera. Entre otras, ¿no? Hay muchas las funciones que hay, pero ya no lo voy a dar a conocer porque mi compañero va a exponer después, mi compañero. La facultad de la administración tributaria es, pues, eso sí es importante, ¿no? Que las facultades que esta tiene es la de recaudar, también la determinación, la fiscalización, también sancionatoria, interpretación y calificación. Todo esto no está de acuerdo al código tributario y también las normas, ¿no? Del título preliminar del código tributario. Bajo, bajo estos artículos es que está, ¿no? Está las facultades de la administración.
Y para concluir, ¿no? Con las obligaciones que tiene la administración tributaria, una de ellas es pues la elaboración de proyectos, que, ¿qué va a hacer ahí, no? Pues va a preparar proyectos de reglamentos, de leyes tributarias de su competencia, como también, entre otras de sus obligaciones, esta puede orientar al contribuyente, debe de proporcionar orientación, debe dar información verbal, educación y asistencia al contribuyente. Mm, En cuanto a la reserva tributaria, pues tendrá carácter de información reservada y que únicamente no se va a poder ser utilizado por la administración tributaria para sus fines propios. La cuantía y la fuente de rentas, gastos, bases imponibles. Y también, ¿no? La última obligación que tiene la administración, pues es de las prohibiciones de los funcionarios y servidores de la administración tributaria. Eh, que éstas no se sujetan a las normas de la materia y están impedidos de ejercer por su cuenta, ¿no? Y, o intermedio también de terceros, o también las labores de asesoría vinculadas a la aplicación de las normas tributarias. Esto sería en cuanto a las obligaciones y voy a dar pase a mi compañera para que concluya con la exposición. Bueno, compañero, docente, buenas noches con todos. Yo les voy a dar lo que es a dar a conocer lo que son la obligación tributaria. Ya, bueno, la obligación tributaria es de derecho público y en esto está vinculado entre el acreedor y el deudor tributario, que esto está establecido por la ley del Código Tributario, que como objetivo tiene el cumplimiento de la prestación tributaria y una de sus características es, es exigible coactivamente. ¿A qué vengo con coactivamente? Bueno, este es un procedimiento de ejecución coactiva donde el Estado nos da 7 días para poder pagar la deuda tributaria. Como siguiente punto tengo lo que son las clases de obligación tributaria. Esto se da en dos, lo que es la tributaria sustancial y la tributaria formal. Bueno, la tributaria sustancial consiste en la relación jurídica tributaria principal. Bueno, también se le conoce como eh, una obligación tributaria principal. Lo que es la tributaria formal, bueno, la obligación tributaria formal también es llamada como deberes tributarios. Esta se vincula directa o indirectamente a la obligación tributaria. Como un punto sería la inscripción en el RUC, las declaraciones y comunicaciones, llevar libros y registros contables y permitir el control de la administración tributaria. Lo que es la tributaria sustancial, está lo que es en dar, una obligación a dar. Tenemos lo que son los pagos de tributos, los impuestos, las tasas o contribuciones, el pago de las retenciones o percepción del tributo, el pago de las multas, los intereses y los costos. En lo que es la tributaria formal, también está lo que es hacer, no hacer y de tolerar. En lo que es hacer, como obligación tenemos presentar nuestras declaraciones juradas y también llevar libros y registros contables. Estamos obligados a otorgar comprobantes de pagos y presentar nuestros libros electrónicos. En el no hacer, bueno, aquí es no registrar operaciones en moneda o idiomas extranjeras. En la obligación de tolerar, bueno, está lo que es aceptar las fiscalizaciones, ¿no? Como otro punto tenemos lo que es el nacimiento de las obligaciones, de la obligación tributaria. Bueno, ¿dónde nace esta obligación para cumplir con el pago de los tributos? Bueno, esto está a través del Estado que nos emite unas normas legales
que en esa norma se nota una supuesta incidencia, donde tenemos que, por ejemplo, el vendo bienes y pago mis impuestos. O también como el deudor tributario, que es el IGB. Yo vendo y yo también pago. Como siguiente punto tengo lo que es la determinación de la obligación tributaria. Bueno, tenemos lo que es la autodeterminación y lo que es la determinación por administración. La autodeterminación está realizada por el deudor tributario. Como un punto sería verificar la realización del hecho del generador. Como otro punto tengo que se señala la base imponible y por último que se señala la cuantía del tributo. En determinación por la administración, esto está realizada por la administración tributaria por iniciativa propia o denuncia de terceros. Tengo 4 puntos en esto, en la cual se realiza ante la ausencia de la autodeterminación. Como segundo punto, lo que es identificar al deudor, señalar la base imponible y señala la cuantía del tributo como forma de verificación realizada por el propio deudor tributario. Tenemos lo que son las bases para determinar la obligación tributaria. En esta tenemos lo que es la base cierta y lo que es la base presunta. Bueno, en la base cierta es aquella donde se consideran todos los elementos que existen para conocer en forma directa y el hecho que se genera la obligación tributaria. En lo que es la base presunta, bueno, aquí se aplica en base a los hechos y circunstancias compartidas constituciones con normas debido a la falta de elementos, como son la omisión, la falta de veracidad de los libros o documentos contables de la fiscalización. Bueno, es exigibilidad de la obligación tributaria. Aquí se produce cuando ha vencido la fecha de obligación sustancial o formal, o los efectos de vencimiento que se debe tener en cuenta el cronograma de vencimiento de las obligaciones tributarias. Y como último punto tengo lo que son la conclusión a todo lo que se ha dado. Bueno, el cumplimiento tributario nos da a verificar que los contribuyentes debemos determinar y declarar nuestras obligaciones tributarias, las formales y conforme a lo que dispone la norma. Para así con lo siguiente confrontar la información contable con la información declarada utilizando la estructura de la auditoría. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al equipo. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman para terminar ya? Sí, doctor, se lo está escuchando bien. ¿Puedo tenerlo? Si no podemos... Ya lo saqué. Perdón. A ver, ¿quién está con audio abierto? María. Gracias, ahora sí. No me sale la opción de aperturar cámara. Parece que hay problemas aquí. Va a quedar pendiente. Igual del equipo 1. Bueno, en este momento hay problemas con la red.